Bueno, Miguel, voy a hacerte unas preguntas sobre el cuaje y la primera es, ahora que tenemos el barco atado a las tablas, ¿cuándo podemos sumergirla en la laguna? ¿Qué condiciones se tienen que dar para que podamos sumergirla? Pues en primer lugar que la laguna esté cuajando y que tenga una densidad apropiada, porque si no está cuajando no puedes meter nada porque no te va a cuajar nada. Y entonces cuando está con su densidad apropiada, que se ve en las costas cuando están blancas y se ve en la parpalla por la laguna, o nosotros ponemos un hilo unos días antes y vamos y vemos, cuando vemos que ese hilo lleva un cuaje apropiado, pues entonces cogemos las tablas, clavamos las estacas y metemos la tabla. Y cuando se den esas condiciones favorables para poder sumergirla, ¿cómo fijamos la maqueta dentro de la laguna? Pues normalmente nosotros las ponemos en las tablas a la cara de arriba del agua, que estén casi fuera o sea, casi en la lámina de agua por fuera. Entonces eso se sujeta con dos estacas, porque las tablas tienen una muesca a cada lado, se sujeta con dos estacas, se clavan en la laguna y en la tabla tiene, como la densidad que tiene el agua, tira la tabla para arriba, la tiende a subir, entonces nosotros la bajamos y la socamos con dos cabos para que se quede por debajo del agua a unos 3 o 4 dedos de la cara del agua. Porque si se queda la cara de arriba, pues el agua, cuando hace ola, si se queda parte del barco sin sumergir, pues ahí se hace una sal más gorda y más blanca, con menos brillo que la que tiene abajo, que la que está debajo del agua. Ya tenemos preparada la maqueta y tenemos que empezar el cuaje. ¿Cómo se empieza el cuaje y qué pasos hay que seguir? Bueno, en primer lugar, en la maqueta tienes que, digamos, ensalitrarla, que la metemos en agua de las salinas, y para que pierda el brillo del hilo y el trapo, se ensalitra, entonces facilita más el agarre. Lo metes en el agua y después lo dejas que se seque muy bien seco. Y entonces cuando ya está bien seco todo, pues se espera un tiempo favorable para meterlo. Bien seco, ¿por qué? Porque si los metes húmedos, pues la sal, en vez de cuajar todo un cordón igual, pues parece que los granos de sal están pasados por en medio por el hilo, y eso nosotros le llamamos que están arrosariados, y eso suele pasar cuando el barco se mete húmedo dentro del agua para empezar el cuaje. Ya tenemos la maqueta seca después de hacer el primer baño y ahora ¿cómo encajaríamos la maqueta entre las dos barras metálicas? Bueno, la maqueta se ata a una tabla en la cual lleva dos muescas en las puntas, y en cada muesca de esas pues se clavan unas varillas de hierro, unas estacas de 18 milímetros por ahí, ¿no? Entonces se clava, normalmente hay que clavarlas para que se quede emproado la tabla, que se quede en dirección a donde viene el viento, porque en las salinas hay muchas olas, ¿no? Entonces si tú la pones travesada de donde viene el viento, por muy buenas que sean las estacas, te lo levanta. Y al ponerla así de proa al viento, pues coge 2 o 3 olas y ya no se mueve eso. Y ya hay que dejarlas que se queden sumergidas. En principio hay que atarlas para bajarlas, pero después, cuando ya está un día y medio, 2 días en el agua, es al contrario, tienes que atarlas para subirlas, porque como coge peso, entonces se hunden y te pueden tocar bajo y romperse los barcos. Y es eso, se ponen las estacas que tengas que poner y después las entrelazas todas juntas para que tengan consistencia,
porque aunque tú ves la laguna que está muchas veces, que es calma, 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 cuando se mete viento hay que aguantarlas bajo también, porque las olas son muy seguidas y remueven todo el sistema. No es la primera vez que se nos han ido todas a la costa, levantado una tabla y se va una a otra y se nos van todos los barcos a la costa. ¿Cuánto tiempo tiene que estar sumergida la maqueta debajo del agua salada? Pues no hay un tiempo exacto, ¿no? Eso es naturaleza y unas veces puede ser igual en 48 horas tenerlo acabado, o te tiras 3 días con el barco en el agua y todavía le falta un poco de sal. Eso no se puede, no tiene una matemática para decir tantas horas. Entonces, nosotros cuando clavamos las estacas y ponemos la tabla, pues procuramos cada 8 o 10 horas pues ir, levantarla y darle la vuelta a la posición, cambiar la posición para que el cuaje que sea uniforme por todo. Pues si tú la dejas en el mismo sitio, igual cuando se te ha cuajado, lo ves cuajado por una cara y por la otra lo ves más deficiente. Entonces hay que ir dándole la vuelta y estar pendiente de ello, porque si se te queda el viento en la noche, se te queda la calma, pues el cuaje que había iniciado con el tiempo del levante, pues cambia y a lo mejor se te hace un grano muy pequeño encima del grano que tiene el barco y te lo estropea porque lo deja opaco. Entonces, para que tenga brillo, pues siempre tiene que ser un cuaje con mucho batiente, con que tenga batiente, para que no te pase eso. También tienes que, si en la noche se te queda el viento, pues igual te salen los granos, en vez de salirte perfectos, cubos perfectos, pues te salen unas agujas que son microscópicas, que apenas sí las ves, pero que están ahí. ¿Y qué pasa? Pues que se engordan esas agujas y ya no se te queda un cordón uniforme, sino que se te quedan los granos uno para cada lado. Y eso afea mucho el acabado del barco. Entonces tienes que estar, cuando lo tienes en el agua, pendiente del tiempo y levantarlo y mirarlo y trabajarlo. Tienes que trabajarlo, no se hace solo así. Se hace solo, pero tú tienes que ayudarle. Entonces el barco hay que cambiarlo de posición. Sí, cada 8 o 10 horas o un par de veces al día tú vas, lo levantas, ves cómo va el cuaje y le das la vuelta y lo cambias de posición. Para que si está cuajando de una dirección, pues que en la parte de detrás tú le des la misma oportunidad de coger la sal que en la parte que tenías delante. Tienes que darle la vuelta para que coja la sal uniforme por todo el barco. Si la laguna se encuentra calmada, ¿qué hacéis con los barcos? Pues normalmente los sacamos y los esperamos que venga más viento, porque con calma casi seguro que no te va a salir nada bien. Entonces pues los sacas, si le faltan unas horas, pues se te cuaje, falta un día, le falta medio día o lo que eso, lo sacas y esperas a que mueva otra vez el batiente del agua para que el cuaje sea fuerte y sea eso. La calma no trae nada bueno para nosotros, para esto. Al contrario, cambia el cuaje de la sal y cambia el grano, en vez de ser más el cubo de la sal, en vez de ser más cuadrado y tal, y ir aumentando, lo que hace es que cambia y se hace un grano muy pequeño y lo tapa todo el brillo del barco, lo cubre todo el brillo del barco. Entonces tienes que volver a descuajar y esperar otra vez un cuaje para poder meterlo y que te salga sin ese grano tan pequeño. ¿Cómo sería el cuaje perfecto? Bueno, el cuaje perfecto sería un cuaje perfecto. Para mi gusto, un poco más grueso de lo que debía de ser. Porque cuando uno hace la maqueta tiene que tener presente de que si haces el hilo de la proa, vamos a llamarlo sin darle nombres técnicos, el hilo de la proa que está solo, pues posiblemente esté bien. Pero si ya te vienes aquí a estos hilos que están más juntos, se ha hecho todo, se ha cerrado todo, entonces le quita un poco de belleza a lo que es el barco. Vale más poner los hilos más separados y menos hilos
y, en fin, que sea todo más fino para que se vea lo que es el cuaje y se vea una maqueta limpia, que no estén todos los hilos juntos en un sitio, separados en otro. Entonces, pues hay que darle una distancia. Porque tú lo que es una maqueta, un barco, no se lo puedes dar a una maqueta. Lo que es un barco, toda la jarcia que lleva un barco no se lo puedes poner a un barco de sal. Un barco de sal se le ponen por las líneas más características que pueda tener el barco para que tú veas que es un barco de sal. Si le pones todo lo que lleva de jarcias un barco, pues se cerraría todo y se haría una pelota, un grumo, lo que sería un grumo, todo es una pelota de sal. Y ya no tiene la belleza que pueda tener un barco con unas líneas bonitas, porque las líneas tienes que dejárselas, las líneas bonitas, para que el barco que asimile lo que es una maqueta de un barco convencional. Cuando el cuaje no es bueno, ¿qué hacéis con los barcos? Pues normalmente cuando el cuaje no es bueno, si a mí, aunque sea bueno el cuaje, si a mí no me gusta, yo soy el primero que, si no me gusta a mí, pienso que no le va a gustar a la gente. Entonces, lo que hago es que lo descuajo con agua, o bien con agua dulce de la manguera o bien con agua de la mar en la mar. Los descuajo y ya preparo para empezar otra vez de cero, hasta conseguir el cuaje que me llene o que vea yo que está bien, mayormente para mi gusto. Porque quien no entiende, tú le vendes un barco de sal o le regalas un barco de sal y lo mismo da que se le caiga, que no, tal, lo ve. Pero yo no, mis principios quieren que sea un barco, un cuaje así, fuerte como este, mayormente fuerte, un cuaje fuerte. He oído expresiones que decís vosotros los salineros, como que al barco le han salido púas, o que está arrosariado o empiojado. ¿Qué significan estas expresiones? Bueno, púas no, son agujas. La sal, cuando se queda calma, si tiene sal, es difícil que le salga aguja. Si, por ejemplo, está un día en las salinas el barco y en la noche se queda calma, es difícil que eso. Pero si tiene el hilo, en el hilo, o con muy poca sal, se hacen unas agujas que son microscópicas, apenas si las ves, pero que salen y engordan. Entonces engordan, y cuando se engordan, pues hay agujas que salen para todos los lados, no te sale un cordón uniforme, sino que te salen agujas para todos los lados. ¿Qué pasa con eso? Pues que si son pocas, igual lo puedes batir en el agua y se le caen, porque son muy finicas, son apenas, ya te digo, si las ves. Pero si son muchas, pues entonces o bien con una brocha le quitas todo lo que puedas, si ves que el cuaje que tiene abajo es bueno, y procuras quitarle el máximo para que el cuaje sea más o menos uniforme. Y si son muchas, que no merece la pena trabajar ese tiempo, dedicarle ese tiempo y ese trabajo, pues lo que haces es que te los llevas, los descuajas y esperar otra vez un tiempo bueno para empezar de cero otra vez, al cuajarlos. El rosario quiere decirse que tú, cuando metes un barco nuevo en las salinas, o sea, nuevo, una maqueta recién hecha, como la tienes que sumergir en el agua para humedecerla y ensalitrarla, pues tienes que esperar a que el barco se seque muy bien. Porque si no está bien seco, por ejemplo, te sale un poco de sal aquí, te va saliendo sal, pero se ve sal y hilo. Y hay veces que ves un grano de sal que parece que le han metido el hilo por en medio. Entonces, eso, si es también muy poca cosa, los sacas, los dejas que se sequen bien secos, los metes otra vez y se igualan. Pero si ya es mucho, no, porque aunque tú los seques, si los dejas que se seque y lo metes otra vez, si aquí tiene mucha sal, pues te saldrá el barco en un sitio muy gordo, en otro muy fino. ¿Qué pasa con eso? Pues que entonces lo que hay que hacer es descuajarlos y empezar otra vez de cero.
Otras veces te pasa que tienes el barco acabado muy bien, muy blanco, muy transparente, con mucho brillo, la sal es transparente porque la sal es un cristal y lo ves tan bonito, pero bueno, se te ha quedado una calma, ha cambiado el cuaje y ¿qué pasa? Pues que la sal en vez de hacerse en cubo, pues son granicos muy finicos, muy pequeños que tamizan el color, el brillo del barco y lo dejan opaco, lo dejan sin brillo y feo. ¿Qué pasa con eso? Pues que tienes que perder otra vez todo el trabajo, descuajar y esperar otra vez que haya un tiempo bueno y empezar de cero. Es lo que tiene esto. A veces los metes en las salinas y te sale perfecto y otras veces trabajándolo mucho y no tienes aclare. Cuando el cuaje ya ha terminado, los cristales de sal están duros, translúcidos y brillantes, ¿qué hacéis con los barcos? Bueno, cuando los sacamos de la laguna, con el cuaje acabado, lo que hacemos es que lo ponemos al sol durante 3 o 4 días. Lo ponemos al sol para que pierda el color rosado que tiene del agua de la salina, se ponga blanco y que pierda toda la humedad que pueda tener. Entonces ya cuando está bien seco y tenemos ya las urnas preparadas y todo eso, es cuando se meten dentro de las urnas y ya dentro de las urnas se conservan pues por siempre. Yo tengo barcos que en urnas del 74 metidos ahí están todavía como el primer día. Hay que protegerlos del ambiente, de la humedad, pero no del calor ni del frío, sino solamente de la humedad del aire que corre, porque es sal, ¿no? Entonces, si tú lo pones donde le corre el ambiente del aire, pues empieza a deshacerse y empieza a tirar humedad por debajo. Entonces, para evitar eso, forma de eso es meterlo dentro de la urna, que no tiene que ser hermética, porque no tiene que ser hermética, solamente tiene que evitar que corra el aire entre el barco o sea, que le dé el aire al barco. Por lo demás, se conservan así perfectos toda la vida. Pero tienes que protegerlos de la humedad. No tiene que, del frío y del calor, no, de la humedad. ¿En qué parte es mejor cuajar todos estos objetos? Bueno, nosotros aquí estamos limitados, porque la empresa nos autoriza a cuajar donde no tengamos ningún contacto con su actividad. Entonces, pues por donde pasa el tren turístico, pues por ahí hay unos caminos que van hasta la laguna y por ahí es por donde nos dejan la empresa. Yo he estado trabajando por los 42 años en las salinas y yo cuando estaba trabajando cuajaba en la costa de los Balcones, cuajaba en el seccionador, que era donde estaba la línea de la luz antigua, y cuajaba por cualquier sitio, cogía cualquier maquinaria de la empresa y eso, pero era porque yo estaba activo. Pero cuando ya me jubilé, la empresa me puso unas condiciones. Te dejamos entrar, pero solamente a este sitio. Entonces, nosotros cuajamos solamente en este sitio que te he dicho, que es donde están las balsas, por donde va el tren turístico. Y con el coche es muy cómodo porque con el coche llegas a la misma costa. Y ahí pues sales andando para adentro, hay unos 200, 300 metros, y ahí es donde cuajamos los barcos. Entonces, en este mismo sitio, pues nos encargan unos grumos, que son unos palillos que los dejas, no es como un barco, ahí tú los pones, está un mes, pues un mes, ahí está un mes, para que aumente y que sea grueso
y el grumo. ¿Qué pasa? Pues que como son tablas que pesan mucho, pues nosotros las ponemos ahí junto a la costa para que no nos cueste mucho trabajo echarlas en tierra y todo eso, porque no es lo mismo una tabla de 6 o 7 barcos que una tabla de 20 o 25 grumos, pesa 3 veces más. Y eso, peligros que tiene el cuaje donde estamos, pues el mismo peligro que tiene donde estamos estaría en toda la laguna. Si la empresa está trabajando en su cosecha, pues son remolcadores con raches muy largos que van atados con una cuerda, y entonces pues a veces esa cuerda se rompe y tú imagínate que tenemos todas las tablas de los barcos en la laguna, no es la primera vez que ha pasado 2 veces, pues ese rache viene navegando, como está el garete, está suelto, va la ronza, palabras torrevejenses, pues te pasa por encima de la tabla y te lo rompe todo, pero todo, no te deja ni un barco nuevo, todos están rotos, todos rotos. De hecho, nos ha pasado un par de veces, a Manolo y a mí. Y otro peligro también es que la empresa decida de que tiene el agua mucha densidad o que quiere subir el nivel y mete agua de la mata. Entonces mete agua de la mata y pues ese agua de la mata que mete por la costa de los Montesinos navega muy rápido por el agua con menos densidad por encima de la laguna y lo cubre todo. Entonces, si tú tienes los barcos medio acabados y te has metido el agua de la mata, pues están fastidiados. ¿Qué pasa? Que nosotros pues tenemos relación con la empresa y con los jefes, los conocemos de muchos años. Entonces ellos mismos nos dicen, oye, que vamos a meter agua de la mata, pues entonces nos quitamos los barcos. O le preguntamos, ¿dónde va a trabajar la máquina, la extractora? Dice, va a trabajar en tal sitio. Nosotros si pensamos que si tiene peligro, pues los quitamos y nos esperamos a que termine la máquina de trabajar ahí y ya los pondremos. Peligros hay muchos, porque están metiendo agua o porque te cae un chubasco, por cualquier causa. Tiene peligros. En las salinas el cuaje no es matemático decir, los meto hoy y termino. No, tienes que estar muy pendiente. Por eso es que pues cuando alguien quiere cuajar en la laguna, pues tiene que estar en contacto. En contacto no quiere decir que sepa cómo está la densidad del agua ni nada. Tienes que tener contactos pues, con la empresa, para si va a poner en la extractora a trabajar cerca, porque aunque la ponga lejos, los barcos son muy largos, los raches son muy largos, tienen que moverse, tienen que levantarse para el viento y todo eso. O también cuando le quieren meter agua, pues eso, que nosotros como tenemos contacto con la empresa, casi que procuramos que esos peligros pues no nos fastidien el cuaje. Preferimos sacarlo, dejarlo y esperar a que venga buen tiempo o eso. Lo que pasa ahora con el agua, que el cuaje estaba siendo un poco regular y han metido agua de la mata y han bajado mucho la densidad. Estamos ya casi 10 días que no podemos cuajar. ¿Pero por qué? Porque tiene muy poca densidad y no hay cuaje. Hasta que no empiece eso otra vez a cuajar, estamos sin poder meter barcos y terminar ya la temporada. Bueno, Miguel, ha sido un placer tenerlo aquí y que nos haya compartido todos sus conocimientos y nos haya respondido todas las preguntas que teníamos. Pues nada, el placer ha sido mío por conocerte, saber quién es tu familia, que es, además de vecinos, también salineros. Y nada, el placer es mío de haberos podido explicar un poco más o menos cómo es el tema este. No es que sea es por experiencia, pero no es porque haya una teoría de cómo se cuaja esto. Solamente la experiencia es lo que te dice muchas veces lo que tienes que hacer. Y eso.